Pasiones que laten. Desafiar al viento sin alas, para atrapar la belleza y la armonía en cada movimiento de tu cuerpo, con la destreza y la gracia que embriagan el alma, dejar que la música te lleve de la mano para que con un susurro travieso te envuelva y te transporte a tierras lejanas, alucinantes y mágicas. Dejar que te lleve a un mundo de misterios encantados, de maravillosos colores, de lentejuelas, de hadas y de duendes enamorados. Un mundo fantástico en el que se cuentan historias de amores lejanos y de sueños blancos. Desafiar al viento sin alas y dejar que la magia aturda tus sentidos. Desafiar al viento sobre ruedas, aunque sea por un momento, y dejar que tu alma vuele sin límites y sin tiempo. En la obra El banquete, una de las más conocidas de Platón, este filósofo escribió: si hay algo por lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza. Por otra parte, uno de sus discípulos sostuvo que las características de la belleza serían el orden, la proporción, la luminosidad y el ritmo. Dos ideas que bien podemos relacionar con la práctica del patín artístico sobre ruedas, disciplina que hoy abordaremos para recordar sus comienzos y su trayectoria hasta la actualidad. Es otra de las opciones deportivas que ofrece el Club Atlético Lambert y que hoy trataremos en este recorrido en el que transitamos el camino al centenario del club. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Pasiones que laten. Este programa busca ser un espacio de encuentro en el que a partir de recuerdos, información diversa de distintas personas, recuerdo de ciertos hechos, procesos completos, nos permita reunir, armar de nuevo, refrescar, reforzar, recordar la historia del Club Atlético Lambert. En particular, en este programa vamos a abordar la historia del patín artístico sobre ruedas. Y en esa historia, desde ya, iremos transitando desde el pasado hasta la actualidad. En ese proceso vamos a pensar y encontrar en las distintas entrevistas que hagamos a personas fuera del estudio y también aquí en el estudio, el recuerdo de personas, de épocas, de ciertas vivencias y de momentos compartidos. Personas que hacen, personas que practican, personas que se esfuerzan, personas que viven el club y en particular el patín artístico sobre ruedas. Salimos a la calle y le preguntamos a ciertas personas vinculadas al patín algunas cuestiones relativas a este deporte. Veamos ya mismo qué nos dijeron. En el año 82, desde la subcomisión de pileta, más que de la subcomisión, a pesar que yo la integraba directiva, pero desde la subcomisión de pileta se comenzó con varios deportes. Desde el 82, el 83 en adelante surgen todos los deportes que no fuera fútbol.
Entonces habíamos comenzado con el fútbol infantil. Era para varones. Un día me cruzo con Alcira Palavicini en la pista, casualidad que no sé por qué Alcira estaba ahí y por qué yo cruzamos ahí enfrente del portón, y me dice, hicieron todo para los varones, ¿por qué no hace algo para las nenas? Y digo, ¿qué se puede hacer? Le digo. Me dice, y yo tengo una amiga óptica de la Borde que está en la comisión de Olimpo, que está en patín, y siempre me cuenta de los festivales. Me dice, si querés, yo la hablo y vos podés hablar con ella. Le digo, bueno, no hay problema. Así que ella se comunicó que yo quería hablar con ella, me comunicó por teléfono, me dice, mira, eso fue, por ejemplo, un sábado, me parece que fue con Alcira, el martes tenían clase de patín ahí en Olimpo, me dice, venite a mi casa, a la óptica, me da la dirección, dice que después de la clase viene la profesora, era Mirta Sinardi de González, era de Villa María, si no mal recuerdo era del Club Ameguino de Villa María. Termina las clases en el club, en el salón, viene y nos ponemos a charlar. Charlamos, tomamos un café y me dice, le pregunto si estaría dispuesta a venir al club a enseñar patín. Sí, me dice, mucho si me viene bien. Bueno, entonces ahí más o menos compaginamos de que podría venir los días que iba a Olimpo, en horario distinto, venía a Lambert. Así que bueno, me vine a Montemaí, le comento a otro, siempre al primero que le comentaba todo, que era el Necho, que éramos los dos que siempre estábamos inseparables en todos los temas de esto. Le comento y bueno, ahí hicimos en esa semana un afiche, destruimos algunos afiches y calculo, se me hace que en ese momento todo se hacía con propaganda callejera, ¿viste? No había otros medios para hacer por sí, así que se hizo y a los 10 días, ponele, se pactó para inscribir los chicos. Vino la profesora, estaba yo, no había más nadie, así que bueno, vinieron chicos, no sabíamos qué iba a pasar porque si bien patín, alguien en forma particular tenía patines, que chicos o algunas chicas tenían, ¿viste? Pero el famoso patín chiquitito, el que se estiraba, que servía para varios números, ¿viste? Era ese, el ruedita anaranjada me queda. Y bueno, inscribimos, nos fue medianamente bien, ¿viste? O sea, no recuerdo, pero más de 20 chicos se anotaron. Nada más que había diferencias de edades, ¿viste? Me queda grabado, por ejemplo, que la mayor era Verónica Bengolea, eso me quedó grabado, y después había otros chiquitos, había un varón que era el chico de Matiauda, que vivía enfrente, Belén Alzamendi, me acuerdo que era una de las primeras que ya venía con un poco de patinar en la casa. Y bueno, arrancaron las clases, y el primer año fue bastante difícil, porque no se logró armar una comisión, era muy nuevo esto, nuevo en cualquiera, como los otros deportes también, era muy nuevo y la gente te decía, sí, yo vengo a colaborar, pero de hablar de su comisión, nada. Bueno, la primera que se me arrima y me dice, yo voy a colaborar, te ayudo lo que pueda, era Alba Matiauda, que vivía justo enfrente del club, y dice, quédate tranquilo que yo voy a venir todas las clases y me quedo acá para recibir los chicos. Inclusive inscribí a algunos chicos nuevos, ella se tomó el trabajo, era como una secretaria que la primera, después se arrimó Elena López, ya a fin de año se arrimaron unas madres y para el próximo año ya se formó una comisión directiva, una subcomisión digo, y que creo que de todas las disciplinas fue una de las más rápidas que se formó puntualmente, ¿viste? Con tesorero, secretario, ¿viste? Con funciones bien divididas. Así nació Patín, de un día para el otro, ¿me entendés? Junto con un grupo importante, diríamos numeroso, porque éramos varios, las familias, que veíamos la necesidad de una disciplina deportiva distinta, ¿no? para nuestros hijos,
Y bueno, y a lo mejor apoyados también por la iniciativa de un club que comienza a meterse en el patín, empezaron las chicas, nuestros hijos, nuestras hijas, con 4 o 5 años ya, a ponerse los patines y a ir a tomar clases y a empezar a patinar. Entonces, eso hizo de que desde muy pequeñas se fueran fogueando, y bueno, fueron haciendo también, eso le sirvió muchísimo para lo que es su personalidad, yo creo, ¿no? Porque desde la responsabilidad de un montón de cosas, de muchos aspectos en los cuales vos las podés mirar. Llegué al salón de la mano de mi mamá. Un poco la invitación había sido un festival que había tenido la oportunidad de ver, me acuerdo con vecinas acá del barrio, nos habíamos enterado a fin del año anterior, digamos, de aquel festival y fui. Y para mí, quizás ese festival no fue nada en comparación a los festivales que vinieron después, ¿no? Pero para mí fue una invitación. Es más, recuerdo hasta... Tengo flashes de aquel festival, de unos aros llenos como de flecos, bueno, de colores, de luces. Y bueno, recuerdo estar con mi mamá, alguien pasó a invitarme, a preguntarle a mi mamá si yo quisiera, si me gustaría empezar a patinar, y sí, obviamente. Aquel festival me había impactado. Empecé a patinar a los 5 años, yo venía a básquet y me sentaba a ver cómo patinaban las chicas porque me llamaba la atención, hasta que, bueno, una compañera habló con la madre y la madre habló con mi mamá y me mandaron a patín. Empecé patín porque cuando mi abuela se jubiló, nos regaló a cada uno de sus nietos un regalo. Cada uno pedía lo que quería y yo pedí un par de patines. Entonces, bueno, mi abuela me los regaló y al segundo día me fui a patinar. Fui patinadora del Club Lander desde que tenía 4 años, arrancando por el año 86 y hasta el año 98, 99. Recuerdos por mi pasar por el patín del Lambert, la verdad que son muchísimos. Desde lo más simple y cotidiano, que era ir a las prácticas diarias, y al llegar al salón había que buscarle la llave a don Luján para poder abrirlo. Don Luján vivía al lado del salón y muchas veces cuando no estaba había que salir a buscarlo por el club, y si teníamos suerte lo encontrábamos cerca, y si no, que lo encontramos allá cerca del tiro cortando el pasto, y hasta allá había que ir a buscar la llave. También otra anécdota de las prácticas era cuando un día era ventoso, bastante tierra entraba por abajo de los portones, y esos días eran duros porque antes de empezar a patinar había que empezar a barrer con esos escobillones enormes y grandes que se usaban en el salón. Nos íbamos turnando con las chicas y una vez que terminábamos de barrer estábamos muertas y recién ahí se podía empezar a patinar. Mi paso por el club fue en patín. Durante muchos años patiné desde muy chiquita. Acá conservo aún mi malla, mi primer malla, que como verán es muy chiquita, Lambert Montemaíz. Y también conservo el último traje, patiné hasta los 18 años que me vine a Córdoba, y en la despedida nos regalaron el traje que queríamos y yo elegí el de la tarantela, que también lo conservo. Fueron años divinos que pasamos en el salón. Recuerdo desde que íbamos a buscar la llave para abrir el salón, poníamos el parlante con el grabador y los cassettes que nos grabábamos para que nos acompañen durante las clases o durante las prácticas. Estuve primero como alumna y después tuve la oportunidad de ser profe del nivel inicial, de los más chiquitos, que la pasábamos muy lindo también. Pude aprender un montón siendo profe con los peques y nos divertíamos mucho, inclusive en el último momentito de la clase, que era siempre un juego, era el más divertido para todos. Esta malla que tengo acá conmigo es mi primera malla. Yo creo que hay una foto en el álbum en la que estoy. El nombre de la patinadora adelante y atrás Lambert Montemaíz. Y esta malla, esta es muy especial porque fue la malla de mi hermana con la que ella trae aquella primera medalla de nivel nacional.
Los colores son obviamente los de la provincia de Córdoba, después se fueron cambiando los modelos, pero esta fue esa primera malla. Y para mi época de patinadora, los torneos nacionales eran lo máximo. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a varios de ellos. El primero cuando tenía 8 añitos, que me fui a Buenos Aires. Y esos torneos se organizaban con el colectivo de la Federación Cordobesa, que salía de Córdoba Capital, y a nosotros que nos pasaban a buscar, a veces por Río Cuarto, por Belville, depende de dónde era el torneo nacional. Y se salía por lo general un día miércoles, ya que el día jueves era práctica de pista y se competían los viernes, sábados y domingos. Durante esos torneos, a mí que me pasaba que me preguntaban de dónde era porque no tenía tornada cordobesa. Yo explicaba, no, pasa que soy de un pueblito de la provincia de Córdoba, o sea, del interior del interior. Y por ahí los monstruos por los que uno que se encontraba al momento de la competencia era con las porteñas, con las de Capital, con las de Gran Buenos Aires, con las santafesinas. Y por ahí, ¿viste? Ellas tenían su preparador físico, otro profe que era el de su coreografía, otro profe que le enseñaba la especialidad de escuela. Y por ahí uno pensaba, decía, nosotros no tenemos todo eso, pero sin embargo entrábamos a la pista a hacer lo que uno sabía y para lo que uno se había preparado. Y la verdad que los resultados eran muy buenos. Y algo también muy lindo y emotivo era de los nacionales, era la caravana de recibimiento en el pueblo. Porque más allá de los logros obtenidos o no, era el hecho de poder ir al nacional y lo que eso implicaba, ¿no? Era tan linda y emotiva que me hayan hecho esas caravanas a mí, como también el hecho de recibir a mis amigas y ser parte de esas caravanas para ellas. Mi profe fue Alicia Catelli, y cuando Alicia terminó el secundario y se fue a estudiar a Córdoba, ahí con Pau Ferreira y Juli Garay, las tres empezamos con el semillero. La parte de la competencia se encargaba Claudio Diego. Pero bueno, sí, tuvimos esa hermosa experiencia. Que la mayoría de los años siempre trajeron al profesor Claudio Diego, y esas clases que se reforzaban con las chicas más grandes que iban a patín, porque al profesor Claudio había veces se lo podía traer una vez por semana en las buenas épocas, hay veces cada 15 días y en épocas no tan buenas una vez al mes. Entonces esas clases que nos daban las chicas más grandes que iban a patín, empezando por Alicia Catelli, que había tomado el grupo de competencia, Natia Stauffer y Gilda Colo eran las que habían tomado el semillerito, las que empezaban, y después cuando ellas se fueron a la universidad a estudiar a Córdoba, fueron reemplazadas por mi hermana Julieta tomando el grupo de competencia, y Milena Badino, Paola Ferreira y Paulina Stauffer haciéndose cargo del semillerito. Y para nosotras que éramos más chicas, ir a esas clases eran lo más, porque las chicas llevaban sus cassettes con la música que era popular en ese entonces, y la verdad tengo hermosos recuerdos practicando y tomando esas clases con los hits de los años 90. Y además a diario, cuando no había clases, se iba a practicar, nos poníamos de acuerdo con las chicas, y también en las prácticas nos corregíamos entre nosotras, porque como que no había como ahora teléfonos donde uno se puede filmar y a lo mejor ver en qué se está confundiendo, sino que nos apoyábamos mucho, que nos corregíamos mucho entre nosotras, nos ayudábamos. Y bueno, y ya también cuando íbamos a practicar por las noches tengo recuerdos de mi mamá que nos acompañaba, que siendo maestra de primer grado, que se llevaba los cuadernos para prepararle las tareas a sus alumnos y corregir mientras nosotros practicábamos. Hermosos recuerdos de aquella época. Comenzar a patinar es como empezar a caminar. Necesitas de una mano que te tome y te brinde confianza y que te ayude a dar estos primeros pasos que das con los patines, que son bastante inestables los primeros. Pero en algún momento esa mano te da la confianza suficiente como para animarte y soltarte y no parar. Porque bueno,
Si realmente te gusta, aceptás el desafío de caerte bastante seguido, lo que es más doloroso en invierno, pero aceptás el desafío porque en realidad la sensación de estar sobre las ruedas es maravillosa. O sea, cada cual con sus pasiones. La mía, yo siempre digo, se desarrolló al ritmo de esas ruedas. Y es una pasión que por suerte no compartí yo sola, porque ahí nomás al poquito tiempo se sumó mi hermana. Y los demás miembros de la familia no estaban arriba de las ruedas, pero casi, porque en poco tiempo también fueron todos entendidos en el tema, digamos, entendidos en lo que uno creía que entendía. Pero, y además, tantas amigas y compañeras que también formaban parte de la disciplina y otras que se fueron sumando. Yo empecé con Mile, que empezó a patinar a los 8 años, y bueno, las acompañaba siempre, bueno, ella chocha, yo no quería que compitiera. Y bueno, como todo, empezó a entusiasmarse y la profe también la entusiasmaba, bueno, terminó compitiendo. Así que bueno, la acompañaba a todos los torneos, pasábamos unos días hermosos, por supuesto que dentro de un salón, pero entre mate y mate y tortas con todas las mamás. Y después un buen día me dijeron, ¿no querés integrar la subcomisión? No quiero. Bueno, pasó. Y después, pero vení, así nos ayudás un poco. Era todas las semanas, un día en la semana se reunían. Si no podés, todas las semanas, cada 15, qué sé yo. Y bueno, y así empecé. Y creo que estuve como 5 o 6 años en la subcomisión, porque después, bueno, una cosa llevaba a la otra, y me fui quedando. Recuerdo perfectamente que en días de invierno como el de hoy, como el de estos días, las chicas, llegado el horario que tenían que ir al salón a patinar, lo hacían. Era cuestión de ponerse ropa y salir, ¿no es cierto? Y bueno, y en casa, desde la casa también uno hacía hincapié para cumplir, porque es una manera, digamos, primero de mantener un estado físico, por supuesto, y tampoco no era cuestión de perderse clases porque así nomás. No puedo dejar de recordar que todos los años hacíamos un evento a fin de año, el festival. Era grandioso, una superproducción, con todos los papis participando, la comisión haciendo desde la temática, con un guión que llevaba todo el hilo del espectáculo. Nosotros como profes y como alumnos practicando los bailes, buscando las canciones, fue las mamás bordando todas las noches, bordando los trajes, las lentejuelas, los canutillos. Los festivales era algo que iba en paralelo a las competencias, y allá por julio, agosto ya se empezaba a palpitar el festival que estaba por llegar en diciembre. Muchas mamás que formaban parte de la comisión, que se encargaban de todo lo que era la parte del vestuario. Algunas de ellas viajaban a ONCE, a Buenos Aires, a comprar telas y lentejuelas. Después que me acuerdo que iban a casa, en el quincho de casa que teníamos unas mesas bien largas, ahí que se ponían a cortar telas para todas las chicas que patinaban en aquel entonces, y se distribuían esas telas, y bueno, y en fin, y empezar a practicar los bailes, que la verdad que era una sensación divina. Y ni pensar cuando se aproximaba esos días y ya todos los padres empezaban a colaborar con la montura de la escenografía, empezaban a llegar las luces, cuando teníamos esa práctica previa a la noche del festival, era como que la emoción y la ansiedad y el entusiasmo se iba acrecentando, se iba como que respirando. Y la verdad que fueron momentos únicos y divinos. Recuerdo a mi mamá también cosiendo hasta las altísimas horas de la noche, porque bueno, éramos 2 y había que hacer trajes, ¿eh? Pero hermoso todo. Una ardua tarea donde los papás todos, las mamás y los padres todos,
tenían un compromiso muy grande, ¿no? Primero, para con la comunidad, para tratar de brindar a fin de año un espectáculo que no solamente mostrara, digamos, el patín del club, sino que mostrara el logro y lo que venían avanzando ese grupo de patín que tantas satisfacciones nos ha dado. Cuando llegaba la hora del festival, todos iban a trabajar, a ayudarnos, porque solas no podíamos. Aparte había trabajos que tenían que hacer los hombres también, ¿no? Y bueno, y don Luján, que nos abría el salón para que las chicas ingresaran a patinar, que lo mantenía al salón limpio porque ahí se hacían eventos, y bueno, y también tenía que estar limpito para patinar. Así que bueno, don Luján también estuvo mucho ahí con el tema patín. En realidad, para el festival estábamos todas, esa sensación de grupo, esa sensación de unidad y esa sensación de que habíamos hecho porque no éramos nosotras nada más. Eran nuestras madres, nuestros padres, eran amigos, era gente conocida, que se había acercado, que había aportado ideas, tiempo, detalles, buen gusto. Y tantos meses de trabajo que era realmente el broche de oro y es lo que esperabas a fin de año. Entrar a la pista era algo mágico. Casi siempre en los festivales, minutos antes de arrancar, los nervios te juegan en contra, pero la alegría y la emoción son sensaciones hermosas que te dan ganas de patinar. Se te daba vuelta todo porque los nervios apenas pisas la pista son terribles, pero bueno, hasta ese momento en el que iniciaba la música. Vos en posición, sí me acuerdo, estar esperando que la música comience, nervios, pero una vez que la música empieza, ya está. Era cuestión de disfrutar, de hacer los pasos que habíamos practicado tantas veces, de rogar que todo saliera bien, porque bueno, siempre algo podía fallar, en alguna ronda te podías desprender, en alguna hélice, sobre todo la de la punta, podía soltarse porque eran riesgos, pero en realidad se disfrutaba muchísimo. Sí, nervios se sentía, pero mucho disfrute y esa sensación de logro en equipo, esa satisfacción del deber cumplido, y de que lo habíamos hecho todos juntos. Yo recuerdo cuando terminaba el festival, esos abrazos emocionados, las fotos que nos queríamos sacar con todo el mundo, y vos veías que no era solo vos la que patinaba, la que había patinado, la que se tomaba la foto. Estaba también, recuerdo a Pedro, él siempre con sus detalles en la escenografía, posando con quien le había ayudado a armar el árbol, con quien le había ayudado a pintar, porque bueno, en un comienzo era él el que ideaba todo cuando iniciamos con todo lo que fue escenografía. Y ahí mi papá también intervino mucho durante muchos años, y lo recuerdo con una sonrisa porque lo hacía con pasión, hacía las escenografías, junto a un gran equipo de gente que lo acompañaba y que iban todas las noches a armar las escenografías. Era, la verdad, una superproducción, que me alegro que mi papá haya estado presente, porque ahí podía poner todas sus habilidades de diseño y de escenografía y le apasionaba. Yo creo que estaba todo el día, todos esos meses pensando en esa escenografía, en ese espectáculo. Han hecho cosas grandiosas, me acuerdo del circo, cuando bajaba la jaula de los leones desde el techo. Me acuerdo del árbol, cuando nacía de la semilla el árbol y que ahí también estaban mis hermanas participando como semilla y como árbol. Me acuerdo del tren que viajaba por las distintas partes de la Argentina. Un montón de cosas, unas producciones que hacían que eran increíbles con el trabajo de todos. Pero bueno, si no era Pedro, era Mercedes, era mi mamá, eran el resto de las mamás, todos los que habían colaborado, todos nos sentíamos partícipes, incluso hasta podría decirte patinadores sin haber patinado.
porque era algo que habíamos hecho entre todos. Lo esperábamos tanto y teníamos tantas ganas que era como una cosa divina. Yo me acuerdo que teníamos así como una cuestión en la panza de nerviosismo absoluto, pero de felicidad plena. Y bueno, un poco charlando de esto, mientras que sos alumna, lo vivíamos como un poco más relajados, pero mientras que patinábamos y a su vez dábamos clases, es como que teníamos que lograr ese equilibrio de transmitir confianza a nuestros alumnos y a su vez de coordinar y mirar que la música esté bien, que todos los detalles estén funcionando. Así que era interesante, era una noche intensa. Las chicas eran las que marcaban las coreos, las que hacían ir a los chicos y practicaban las veces que fueran necesarias. Trabajaban mucho las chicas, nuestras patinadoras, que eran profesoras. Los festivales eran soñados, tuve la suerte de participar de esa etapa maravillosa del patín y la verdad que era una puesta en escena súper interesante y atractiva, en donde los patinadores poníamos lo mejor de nosotros, pero había un equipo que trabajaba para que eso se viera y el resultado final sea maravilloso. Había un grupo de mamás y de papás que trabajaban muchísimo. Era un trabajo en equipo que realmente tenía buenos resultados porque se trabajaba mucho, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y realmente los resultados a nosotros nos fascinaban. Salíamos de ese festival chochas, contentas. Tuvimos importantes logros, ¿no?, dentro de la comunidad, con muchas patinadoras, ¿no?, a nivel nacional, a nivel provincial y con logros importantes, ¿no? Ahí tengo que destacar que mi hija Estefanía, la más chica de la familia, con 8 años de edad, fue que trae el primer título a nivel nacional con 8 años para el club en aquella época, y fue en el año 1990 más o menos, 1991 por ahí. Tengo muchos recuerdos de nuestros momentos iniciales como patinadoras en el club, pero uno de los que más atesoro es nuestro primer torneo, fue en Río Cuarto. Tendríamos unos 7 u 8 años, éramos Alicia, Natalia, Sabrina, Betina y yo, y llegamos con nuestras mallitas rojas y nuestros nombres estampados en blanco, sin tener muy claro de qué se trataba todo. No supimos si nuestros puntajes eran buenos o no, sino hasta el final del torneo, cuando volvimos con nuestros trofeos. Pero lo que sí teníamos claro desde un inicio, nuestros padres tuvieron claro desde un inicio, fue que se trataba y se iba a tratar de una experiencia en donde lo personal, lo familiar, se fusionaba con lo institucional, con el club, y eso se vio reflejado desde un primer momento con nuestras mallitas rojas y blancas. De la mano de nuestros padres postizos, de la subcomisión de patín, aprendimos lo importante de poder pensar, de poder andar, de poder construir colectivamente, y esa es una enseñanza para la vida de la que estoy profundamente agradecida. Claudio Diego fue nuestro profesor, fue el profesor de la Escuela de Patín de Lambert durante muchísimos años, y fue un poco quien formó todo este equipo de competencia, ¿no? Del cual fui parte y que trajo tantos logros al club. Claudio era un profesor muy especial porque era extremadamente exigente. Recuerdo las mañanas heladas en el salón, él venía generalmente los días jueves, y bueno, 8 de la mañana había que estar ahí. A veces él no venía a horario, porque venía desde Córdoba, pero no importa, nosotros al horario en que estaba pautada la clase teníamos que estar. Recuerdo el frío en esos días del salón, las pocas ganas en un comienzo de comenzar. ¿Por qué? Porque cuando hace frío la caída duele. Entonces, bueno, en un comienzo uno empezaba tímidamente hasta que la ansiedad de Claudio marcaba el ritmo de la clase y bueno, había que empezar, había que arriesgarse y bueno, eran las primeras caídas las que dolían, después ya no. Pero más allá de ser exigente,
uno lo recuerda con cariño porque fue un gran profesor. Formó muchísimas patinadoras y además también muy humano. Él llegaba siempre de alguna manera a nosotras, incluso cuando te exigía también, de algún modo te rescataba, digamos. Él te hacía sentir que te exigía, pero que sabía que vos podías. Entonces, de alguna manera siempre te estimulaba a seguir, a intentarlo, siempre estableciendo objetivos para alcanzar, y te hacía parte de sus decisiones muchas veces en cuanto a, bueno, vos vas a estar en esta categoría, nos vamos a proponer hacer esto, ¿no? Y bueno, todo esto de alguna manera te iba formando a vos como alumna, como patinadora, y eso también nos permitió, todo el trabajo, él no sabe que por allí que fue haciendo, nos permitió ir formándonos como profes, porque todas fuimos después profes en algún momento de la escuela de patín. En un comienzo, cuando yo todavía era más chica, recuerdo a Alicia, Nati, Stauffer dando clases, Gilda, por ejemplo, Gilda Colo en Escalante, pero bueno, para nosotros eran las referentes, eran las más grandes. Cuando ellas se tuvieron que ir a estudiar, bueno, y seguir otros caminos en la vida, las seguimos nosotras en ese momento, y me refiero a Mile Badino, Pau, Ferreira, estaba yo también, y en ese primer año que arrancamos juntas estaba Paulina Stauffer también. Yo la pasaba muy bien, me divertía, practicábamos muchísimo, es una disciplina que requiere de mucha práctica. Así que más allá de las clases, que eran 2 veces por semana, después íbamos a practicar. Y bueno, tengo los mejores recuerdos, nos organizábamos, poníamos música y ahí pasábamos tardes y tardes y tardes intentando que nos salga esa coreografía de la mejor manera posible para después, bueno, poder llegar al torneo, a la competencia de la mejor manera. Se arrancaba el año con los torneos zonales para clasificar a los provinciales. Usualmente había unos 3 provinciales al año, y los torneos en sí eran hermosos porque era más allá de ir al hecho de la competencia. Era ir y pasar un día divino con tus amigas y también con las otras chicas, que después de varias competencias uno se empezaba a hacer amigas en los otros clubes. Porque recuerdo que el equipo de competencia crecía año a año, y todas motivadas por los logros que íbamos alcanzando, realmente queríamos cada vez más. Y teníamos, como dije recién, un profesor que también marcaba este ritmo, que permanentemente te motivaba a que avances de categoría, a que te superes, a que logres un salto nuevo, un trompo nuevo. Y esto implicaba avanzar en las diferentes categorías que existían en ese momento. Durante muchos años, labor de Río Cuarto, Río Tercero, Hernando, Córdoba, La Boulage, bueno, fueron Leones, fueron los destinos de toda la escuela de patín. Después de un tiempo uno ya sabía qué club tenía el parquecito más lindo y qué club tenía la pista donde más te caías porque era la pista más resbalosa. Por ejemplo, el Club Leones era contradictorio porque era el que tenía el parquecito con el tobogán más lindo, más alto, más largo, pero era con el que más en la pista en la que más que te caías. Íbamos en familias, nos trasladábamos todos a las distintas localidades, a las distintas ciudades, hasta Córdoba, Río Cuarto, más todos los pueblos vecinos. Y la familia es fundamental en todo, pero en un deporte, al igual que en otros aspectos de la vida, la familia es importantísima porque sostiene, acompaña, impulsa. Ya no íbamos tanto en familia cuando teníamos a torneos nacionales, pero si por ahí teníamos que ir a un mismo nacional, 2 o 3 patinadores del mismo lugar, o inclusive de algún pueblo vecino, también tratábamos de hacer este grupo, ¿no? Para ir todos juntos. Cada competencia era todo como un folclore, una atmósfera hermosa que se armaba. Al momento de competir,
que me acuerdo que el temor era que se te desaten los cordones mientras estabas en la pista compitiendo, que como podías, te lo tenías que atar, que no te olvides el baile, y si te lo olvidabas, que los jueces no se den cuenta, piloteala. Y los únicos que se dan cuenta eran tus amigas, tu mamá, que siempre que te acompañaba, y tu profe, claro que sí. Entonces el torneo terminaba siendo una excusa para, en el caso de las mamás, compartir alguna receta, terminar avanzar algún bordado, disfrutar siempre de algo rico, además, bueno, de venirnos si podíamos con alguna medalla. Un momento único y lindo en las competencias era cuando terminabas de hacer el baile y esperabas a la puntuación, donde tus amigas que te cantaban un cantito que era bastante único, y ahí ya estaba, era un momento donde ya habías hecho todo lo que podías haber hecho y era ya empezar a disfrutar y relajarte y continuar el día. Y también otra perlita de los torneos era ver el sufrimiento de las madres cuando sus hijas estaban patinando en la pista. Aprovecho para saludarlos en estos 100 años que están celebrando, brindando por lo que se viene, que seguramente va a ser tan hermoso como todo lo recorrido hasta ahora. El patín de niñas era lo que nos gustaba, era nuestra pasión. Pero todo eso hubiese quedado en la nada si no hubiésemos tenido el apoyo incondicional de la familia, de las demás familias que formaban parte de la gran familia que era el patín del Club Atlético Lambert, del club, de la comisión de padres y de ese vecino fiel que siempre estaba para comprarnos el numerito de rifa, la docena de pastelitos, de empanadas, las entradas para los festivales. En fin, gracias a todos ellos y por su apoyo es que fue posible que el patín Lambert existiera y perdurara en los años también. Entre varios recuerdos y muchos recuerdos tengo el de mi hermano Pablo ayudándonos a limpiar los rulemanes de las ruedas ante cada competencia, su colaboración con el canal filmando los festivales, su participación activa en un festival en particular donde se necesitaba que un árbol se desplace por la pista y él estaba dentro de ese árbol haciendo que se deslice por la pista. También su colaboración junto a la de mi papá, yendo las noches previas al festival a colaborar con el montaje de la escenografía. Tengo recuerdos de ver a mi mamá que se quedaba hasta altas horas de la noche cosiendo los trajes para los festivales, ya que éramos dos. Y bueno, hizo apoyo incondicional y acompañamiento, ya sea tanto en las prácticas como en los torneos. También tengo recuerdos de ir a pasar algunos días en el departamento de Alicia Catelli y de Sofía, que estaban ya en Córdoba estudiando, y yo iba con mi amiga Ana Cecilia, íbamos a las prácticas intensivas del profesor allá en Córdoba. En fin, recuerdos millones, y te alegra mucho el corazón cuando uno se pone a recordarlos. Una alegría haber recordado todo eso. Gracias por hacernos participar de este especial. Un saludo enorme a toda la gente que participó en la comisión de patín, alumnos, profes. Les mando un beso enorme. Y a todo el club por sus 100 años. ¿Qué se siente estar arriba de un patín? En realidad es la libertad absoluta, porque sentís ese aire que pega en tu cara, una especie de vértigo, porque bueno, uno avanza y no al ritmo de los pasos, sino es el envión que vas dando y después esa sensación de girar, esa sensación de elevarte en el aire. Estar sobre patines se siente algo muy especial, es muy lindo, digamos. Te sentís como en un lugar aparte. Estar arriba de esas ruedas y en compañía de una música que me llegara era todo. Entonces por allí en los torneos siempre pecaba porque terminaba agregando algún paso de más y me ligaba de vez en cuando el reto del profe porque no era el baile que él me había marcado, pero era lo que en el momento a mí me gustaba hacer. En realidad la sensación es una sensación de libertad total y absoluta. Si me preguntaran qué significa el patín para mí, yo creo que empezaría por preguntarme si me imagino mi niñez y mi adolescencia sin el patín. Y la respuesta es breve y concisa. No me lo imagino. Porque las vivencias, las emociones,
Las lecciones de vida que aprendí con el patín son únicos e irreemplazables. Y yo creo que de cierta manera se ven reflejados en la persona que soy hoy yo en día. El patín es uno de los tesoros que llevo en mi corazón. Hablar de patín me emociona, me da nostalgia, pero a su vez me llena de felicidad. Felicidad por haber formado parte de la historia del patín del Club Atlético Lambert. Y es por eso que a todas aquellas niñas y niños que están practicando el patín, les digo que lo sigan haciendo y que sigan disfrutando de la magia que este deporte tan lindo te da. Y a todas esas familias y al club, que sigan apoyándolos porque es maravilloso. Bueno, qué lindos testimonios, sin dudas. Creo que lo que vamos escuchando nos hace pensar en muchas personas, en muchos momentos, muchas vivencias en el club. Gente colaborando, gente trabajando, gente entrenando. Bueno, dentro de todo eso creo que hay ciertas ideas que ya algunas mencionamos y otras podemos agregar ahora, que nos hacen pensar en lo relativo al patín artístico sobre ruedas, como la técnica, el ritmo, la disciplina, la preparación física, la idea de torneos, festivales, sentimientos. Hay una gran capacidad de concentración también en este deporte. Es hablar de muchos años de historia, de muchas personas, de muchos deportistas, profesores y de muchas familias acompañando y sosteniendo todos estos procesos. Así que en ese punto, y haciendo esta muy breve introducción, porque el patín da para mucho más, pero preferimos que los entrevistados sean quienes nos cuenten toda esa información, los invitamos a abordar la historia del patín artístico sobre ruedas del Club Atlético Lambert. Los invitamos a ir a una breve pausa y ya volvemos. Hace tiempo que producimos alimentos con la mejor materia prima, desde el nacimiento hasta las etapas de engorde, en animales de granja, criaderos de cerdos y feedlot. Tecnología y experiencia son nuestras bases para que el productor tenga mejores resultados. Contacto 3468 4367 32. Somos Nutrimonte, una empresa de Montemaíz para todo el país. Cuando llegas a Lambert Hogar, los espacios de tu casa se renuevan y tus escapadas al aire libre se vuelven increíbles. Lo último en TV, audio, tecnología, decoración, muebles, electrodomésticos, equipamiento para tus salidas de pesca y camping y las mejores ideas para hacer deporte en familia o con amigos. Pasá por el local y animate a más. Córdoba 1353, Montemaíz y San Martín 932, Escalante. Comunicate al 3468 51 95 19. Ingresá a www.lamberthogar.com.ar o en nuestras redes sociales. Pasiones que laten. El patinaje artístico sobre ruedas es un deporte en el cual los deportistas hacen acrobacias, equilibrios, piruetas, gestos técnicos, movimientos, todo utilizando patines con ruedas. ¿Y quién inventó el patín sobre ruedas? Estuvimos buscando y aparentemente es Joseph Merlin, su inventor. Fue el quien en 1770, como luthier, presentó en una exposición sus instrumentos musicales y además el patín sobre ruedas. Bueno, después de esta brevísima referencia histórica, vamos a volver al desarrollo del programa y a pensar en los protagonistas. Siempre decimos que en esta edición de todos estos programas de Pasiones que Laten,
los protagonistas son los entrevistados. Por ese motivo, nos vamos a acercar al living para entrevistar a Edgardo Colo. Edgardo, te damos la bienvenida, te agradecemos, saludo de pandemia, te agradecemos por estar acá. La verdad que es muy lindo contar contigo hoy aquí. ¿Te puedo tratar de usted o de vos? No, de no vos. hace falta. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, desde ya que vamos a disfrutar este momento, vamos a charlar con vos, aprovechar lo que nos puedas contar. Sabemos que has sido delegado y has sido secretario de la Federación Cordobesa, y delegado del club y secretario de la Federación. Nos gustaría que nos cuentes un poco aquellos tiempos, cómo llegaste a esos lugares, a esas funciones, en qué consistía ser delegado o secretario. Sí, bueno, habría que empezar un poquito te voy a comentar el principio del patín, cómo se originó el patín en el club. Sí. En el año 82, creo, por ahí, se le ocurrió a un grupito de gente, Mili Brandoni estaba en el tema, bien, de que hacía falta algún deporte para las nenas, porque había tenis nada más y faltaba algo. Y bueno, consultó con gente de Laborde, que en el Olimpo de Laborde ya se estaba haciendo patín, claro. Ellos ya lo hacían un tiempo antes que nosotros, y bueno, trajeron ahí una profesora, empezaron chicos, pero como una diversión. Y bueno, ahí llevamos los chicos nuestros, claro. Teníamos las nenas chiquitas, y fuimos a Laborde, vimos que competían y arrancamos con la competencia. Nos gustó la competencia, pero para eso hacía falta tener un profesor de un poco más nivel de la mujer que venía. Claro, orientado más hacia la competencia. Claro, quizás. Entonces nos juntamos con la gente de Laborde, que tenía un poquito más de experiencia, y ellos querían traer un patinador, un profesor que venía recién, era chico, jovencito, que venía de un mundial, había hecho podio en un mundial, era lo mejor que había en el país. Pero bueno, había que pagarlo. Sí. Entonces ellos no se animaban, porque salía mucho. Tema. Y nos pusimos de acuerdo y lo trajimos entre los dos. O sea, venían en la semana, era de Buenos Aires, venía en la semana, daba clase unos días allá y unos días acá. Y empezamos con el patín, y claro, ya no, la idea que tenía no era que se divirtieran los chicos, sino que compitieran. Y no es tan sencillo, no es un baile, hay muchas cosas técnicas. Sí. ¿Y a todo esto el nombre del profesor? Claudio Diego. Claudio Diego. Claudio Diego. Bien. Entonces, bueno, agarramos viaje y empezamos con la competencia. Y al poquito tiempo, no pasó mucho, no pasó un año, nos dijo que teníamos algunos chicos que ya podían competir. Nosotros no teníamos idea de cómo era, qué era. Bueno, efectivamente había que federar el club, federamos el club y nos invitaron a un torneo, era un torneo provincial, no provincial sino zonal. Y fuimos al club Alberdi de Río Cuarto, ese fue el debut, con 5 chicos. Sí. Y fuimos con las mallitas, con el nombre de los chicos estampado en las mallas, con la bandera. Y bueno, había que nombrar un delegado, que en ese momento era Hilda Inés Catelli. Sí. Y bueno, fuimos allá. No teníamos idea de lo que era el puntaje, no teníamos idea de nada. Claro. Es más, terminó la competencia y no sabíamos cómo habíamos salido. Qué bueno. El puntaje, nosotros no lo sabíamos, era de 1 a 3. Sí. Pero nos enteramos después de eso. Entonces, cuando le dieron el puntaje a los chicos nuestros, acostumbrados a que era de 1 a 10, todo siempre, 2-4, 2-5, 2-6, varios jueces. Qué lejos que estamos, pensaban. No, estábamos asustadísimos. Claro. Y después empezaron a nombrar de atrás para adelante los puestos cuando terminó el torneo. Sí. Y nombraron el 10º de tal categoría, el 9º, y no aparecían los chicos nuestros. Y bueno, y por ahí ya llegó el segundo, y por ahí nombraron uno nuestro, y ya el primero, y nombraron, hicimos campañón, todos trajeron trofeo, hicieron podio. ¿Primera vez que iban a competir? La primera vez. Uy, qué debut. Nos vinimos, pero contentísimos. Claro. Y ahí agarró. Ahí aprendieron lo del puntaje, me imagino. Aprendimos lo del puntaje. Después cuando lo aprendimos lo cambiaron. Después era más alto. Y era feo para los chicos, porque es un deporte individual, un deporte de mucha concentración, y te largan solo a la pista
Y hay una parte de patín que se compone de dos cosas. Escuela, una parte que es patín escuela, que están solo en la pista, que trabajan en unos círculos, con la posición del cuerpo, eso da un puntaje. Y sale el chico solo, te imaginas un chico de 5 o 6 años, con 3 profesores que le van siguiendo los pies, lo van mirando. Movimiento. Todo eso creo que para los chicos era bastante feo. Pero después de la tarde era el libre, que era el baile, y entonces hacían puntaje a la mañana, se hacía escuela. Escuela, y el otro que competencia sería. ¿Cómo? El otro sería competencia. No, la escuela era la mitad de la competencia. Es más, casi que era más importante que el resto. Es competencia. Ahí está. Después de la tarde ya se llamaba libre, que vos expresabas, pero tenías que aplicar todo lo que habías aprendido en escuela, o sea, la posición del cuerpo, los saltos. Claro. Y bueno, ese fue el inicio. Y ahí nos entusiasmamos, entonces ya nos animamos a más y quisimos organizar un torneo. Fuimos a la federación con la idea de, queríamos organizar acá en el club. Vienen para probar el gimnasio y yo decía, con el gimnasio que fuimos nosotros, que tenía 15 por 15, sobra. Claro. Pero vinieron y vieron el piso. El piso en esa época tenían juntas de asfalto. Claro. Bueno, no, hay que mejorar el piso. El traqueteo. Hablamos con el presidente del club, que era César Nardón en esa época. Tenemos que componer el piso del salón. ¿Y cómo es? Y claro, costaba mucho, había que pulirlo. El piso, un salón de 20 por 40, te imaginas lo que era. Y bueno, colaboró mucha gente, gente que sacaba, gente que ponía plata, gente que ponía mano de obra, y se logró. De ahí hicimos un torneo que también nos fue bien, salió bastante bien. Y ahí empezó todo, con que había que tener delegado. Después, mucho más adelante, en esa época la federación estaba manejada prácticamente por una persona sola, que estaba un poquito caído. Y lo aguantábamos varios años. Necesitaba otros participantes. Claro, empezamos a ver que ya tenía que cambiar. Un día nos juntamos y me propuso el papá de Gabriela Mujica, que era una chica que hacía pareja, que fue campeona panamericana, un montón de cosas. Mundial, fue un mundial. Y dice, tenemos que mejorar esto. Él era de Villa María y había otro papá que tenía una nena que patinaba bastante bien, que era de Río Tercero. Y yo que era de Montemaíz. Te imaginas tener una comisión donde había uno de Villa María, uno de Río Tercero de Montemaíz, era terrible. Claro. Bueno, agarramos viaje. Ahí empezó cuando ya yo dejé de ser delegado, que delegada fue prácticamente siempre Hilda Inés Catelli. Ella ya lo conocía. La función del delegado era hacer las listas de buena fe que se mandaban, entregar los cassettes con la música, el programa, organizar el torneo, todos los chicos, llevarlo, hacerlo formar con la banderita, con todas las cosas. Y bueno, levantamos mucho el patín, ya se empezó sumamos, promocionamos, sumamos pueblos, sumamos clubes. Me decías que eran Río Tercero y Villa María. Los integrantes de la comisión de la federación éramos así. Nos juntábamos, nos reuníamos en los torneos y a veces algún viaje. Porque colectivo. Hacíamos las reuniones en Villa María porque estaban más en el centro de Río Tercero y de Montemaíz. Me refiero a que por lo general cuando desde Montemaíz podés empezar a competir con esas ciudades, lo que se produce es un crecimiento a nivel pero prácticamente el crecimiento al patín se lo dimos nosotros. Se lo dieron los chicos nuestros. El Club Lambert. Porque en el Club Lambert hubo un antes y un después. Tenían un patín medio que sí, competían, había patinadores buenos, muy buenos. Pero era todo, los chicos iban así nomás, ¿viste? Se juntaban el día del torneo, caía a una hora, otro. Nosotros íbamos con la delegación, con todos los uniformes, con todo, y eso se fue imponiendo. Todos los clubes empezaron a... Y la secretaría del club prácticamente era mi casa. No había celulares, no había nada. Es decir, te mandaban las listas, las inscripciones para organizar el programa por correo. Por correo, y en algún momento superamos la tecnología, nos llevó a un fax. Que no se leía generalmente, tanto que no se veía. La tecnología era una computadora con una impresora cinta
Bueno, ya era. Ahí habría que hacer todos los programas y vos le dejabas funcionando y traca, y vos volvía, iba a comprar el pan y volvía, había una pila de papel en el suelo. Rin, imprimiendo. Bueno, eso fue más o menos cómo empezó el tema como yo integré la federación. Claro. Y después fuimos progresando muchísimo. Y de todo este grupo, o posteriormente, cuando se logra participaciones en competencias ya con algunos premios a nivel provincial, ¿en qué época fue o más o menos aproximado? Fue bastante rápido. Lo que pasa es que nunca terminó. Yo te voy a comentar un poco hasta el año 2000, los primeros 15 años. Después yo un día me fui, pero no por problemas, sino que terminó de patinar mi hija más chica. Sí. Y me retiré, y te digo más, me retiré y nunca más fui a ver un torneo ni un festival. Nada, no fui más. No fui más a ver patín. Pero no por problemas, sino porque me sentía... Es como a uno le sale, claro, y a lo mejor también tiene que ver con cómo uno quiere retener eso en la época que estaba su hija, en este caso tu hija, es decir, era así. Sí, en el caso mío patinaron 2 hijas. Claro. Como tienen la más chica y la más grande, 10 años de diferencia. Cuando terminaba una que terminó de estudiar y se fue, terminó acá el secundario y se iba a estudiar, dejó. Claro. Y yo venía la otra de abajo que era chiquita. Así que ¿Y ya había cambiado todo en esos 10 años de diferencia? Mucho cambió, realmente cambió. Desde que nosotros empezamos, a los 3, 4 años ya era un patín muy competitivo. Muy competitivo. Pero los otros clubes nos decían, ahí vienen las coloradas, y nos empezaron a respetar porque tenían buenos patinadores. Qué bueno, qué bueno. Y nunca terminó porque casi todas las chicas tenían una hermana o se sumaba gente nueva. Cuando los más grandes ya estaban compitiendo en categorías más altas, ya aparecían los chiquitos que andaban bien. Y claro, mientras tuvimos buenos instructores, hubo muchos buenos instructores. Muchos viajes. Aparte de... ¿No? Muchos viajes. ¿Qué anécdota hay de algún viaje, ya que estamos? No sé. Por ahí lo dejamos para el final, pero... Yo iba con un Citroën 13B a todos lados, no sé, me metía en el Citroën, iba toda mi familia, mi suegra porque tenía una nena chiquita, el Moisés para la chiquitita. Todas esas anécdotas, qué sé yo, las cosas que han pasado. Una vez nos pinchó una cubierta entre Pascana y Chazón, teníamos 100 metros en la ruta de trapos, cosas, bolsos, ¿viste? Para cambiar la rueda. Sí. Muchos viajes, acompañando y sosteniendo. Muchísimos viajes, y después tenían que ir y yo tuve también viajes con la federación. También. Porque se hacía la selección cordobesa, la federación tenía un instructor, que por suerte era el mismo instructor que teníamos nosotros. Teníamos una buena relación. Sí. El instructor seleccionaba a chicos de los clubes, los que mejor andaban, y eso hacía la selección de la federación, y con eso íbamos a competir a distintos lugares. Pero sería a un nacional. Yo me acuerdo haber ido a Deportivo Español en Buenos Aires, en Newell de Rosario. Competencias nacionales. Sí, torneo nacional. Claro. Y ahí veníamos con trofeos. Qué bueno, qué lindo. Pero eran los campeonatos los ganaba la federación. Claro. Nosotros, Lambert, el orgullo de tener el chico que había ganado. Seguro. Sí. Qué importante todo eso, ¿no? Que esas selecciones provinciales ya se deben hacer todavía. Yo hablo, se hizo, se fue, hablo en pasado porque lo pasé yo. Pienso que debe estar haciéndolo Pero ahora. qué importante que es para proyectar después a los deportistas esos selectivos provinciales y esas competencias nacionales entre provincias o federaciones. Nacionales, y después, al final, ya cuando ya habíamos crecido bastante, tuvimos chicos que fueron selectivos para campeonatos sudamericanos. Y, claro. Y campeones nacionales tenemos varios. Claro. Y la cuestión de los festivales, el Festival de Patín. El Festival de Patín. Nos agrandábamos nosotros cuando veníamos viendo un torneo, decíamos vamos a hacer algo bueno para fin de año. Claro. Y realmente se hicieron muy buenos festivales. Era un grupo de gente, varias familias, que no había más indios que caciques, digamos. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo colaboraba. Los chicos nuestros no tenían problemas entre ellos, aunque compitieran en la misma categoría, que había muchas categorías por edades no tenían problemas porque le habíamos ya inculcado que no competían entre ellos, que había que competir contra los otros clubes. Y es más, patinaba un chico y el otro compañero que tenía en la misma categoría estaba haciendo esfuerzo para que le vaya bien. Claro, Qué buen espíritu ese, ¿no? Sí, así se acostumbraron. Claro. Bueno, los festivales empezamos y se hizo un buen festival, no me acuerdo cuál fue el primero,
Se llenó de gente, a la gente le gustó, y bueno, estaban barriendo el salón y estaban pensando que iban a hacer el año siguiente. Próximo, sí. Y empezó a superarse y bueno, ya no nos alcanzaba una noche, tuvimos que hacer unas tribunas para meter más gente adentro, porque si no se achicaba la pista. ¿Siempre fue pensado con exhibición, buffet, o fue cambiando? Había que recaudar algo también. Claro. Y estaban las mujeres más de todo, estaban muy bien las madres, estaban muy bien organizadas. Sí. Se viajaban primero diseñaban la ropa. Ajá. Un dibujo con todo lo que tenía que ser. Iban y compraban, hacían una compra de telas en la ciudad de Rosario, generalmente iban para todos los chicos. Sí. Venían, cortaban las mallas y se las daban a las madres. Claro. Para que las pegaban lentejuelas y cosas, ¿te imaginás? Meses trabajando. Tardes, noches. Se empezaba mucho antes, 3, 4 meses antes. Sí. Y después los traje con la condición de que el club pagaba la tela, o sea, los gastos. Sí. Y después que terminaba el festival, los clubes volvían los trajes volvían volvía al club. Se llegó a tener 600, 700 trajes o más. Qué bárbaro. Y con eso hacíamos un poquito de plata, se alquilaban los trajes a otros clubes con un cassette, ¿viste? El famoso cassette grande que habíamos hecho, entonces ellos lo utilizaban, por supuesto hacían algo parecido. Sí. Y después salimos también a hacer algunas giras, porque nos fuimos con toda la coreografía una vez a Villa María, en los baúles de los autos. ¿Cuánta gente estamos hablando que iba a eso? 15 personas. Claro. Sí, 4 o 5 familias, más mucha gente que colaboraba también había. Así que nos íbamos allá a la tarde, armábamos todo el circo y salía lindo. Qué bárbaro, qué lindo. Y los trabajo. festivales, bueno, tuvimos... Colaborativo todo eso, colaborando todos. Todos trabajaban y todos tenían una función específica, por eso salía bien. Venía gente invitada, había 1 o 2 personas que tenían que dedicarse al alojamiento, a atender a esa gente. Claro. El de la cantina, las madres generalmente la ropa, a vestir los chicos, y era todo muy, muy organizado. Es más, el primer festival que se hizo quedó mucha gente afuera, porque era una cosa que no se podía estar entrando y corriendo silla y moviendo mientras están con la exhibición. Sí. Así que, bueno, y el segundo año nosotros dijimos a las 22 y a las 22 menos 5 estaba todo el mundo ahí, pues sabía que le cerrábamos la puerta. Claro. Y se acostumbraron a la puntualidad también. Claro. Ahora, hay muchos nombres que pueden venir a la mente y es imposible nombrar a todas las personas. Por eso no nombro a nadie, porque Tremendo. seguro que peleo con alguien. La cantidad de gente que participó, colaboró y sigue haciéndolo desde ya. Estamos hablando de otra época, pero en la actualidad hay unos grupos hermosos trabajando. Sí. Hay alguien sobre quien te quiero preguntar que si es posible nos cuentes brevemente, que es Don Luján. Me informaron para que te haga esta pregunta. A ver, ¿qué nos podés contar? Y Don Luján tuvo mucho que ver con el patín, porque nosotros dejábamos los chicos de 6 años, 5, y sabíamos que estaban seguros. Claro. Él los vigilaba, los cuidaba, no le daba a los chicos a nadie, si no lo iba a buscar el padre. Nos mantenía limpio el salón. Estaba todos los días para patín. Él trabajaba en el club, pero le dedicaba esa hora, que era generalmente la tardecita de la noche. Claro. Le dedicaba ese tiempo a cuidarlos, los chicos. Es más, cuando los chicos más grandes se retiraron, los primeros, le entregaron la malla. ¿Ah, sí? Qué emotivo eso. Qué muy lindo. Don Luján fue muy importante. Muy importante. Muy importante. Tanto como el instructor. Sin duda, claro, por lo que estás contando. La tranquilidad de los padres, pues trabajábamos todos, te imaginas, la tranquilidad de tener los chicos en un lugar seguro. Más nenas, eran todas nenas. Todas nenas. Sí, hubo muchas cosas, festivales, bueno, contamos, si vos preguntás anécdotas, me acuerdo, se había hecho un circo en una oportunidad, porque siempre se elegía un tema, y hicimos una vez un circo. Y había payasos, magos, y había que domar las fieras, y bueno, estaban las tigresas, las chiquititas, eran vestidas tigre. Y bueno, hicieron ahí un poco de espectáculo y se juntaron en el centro y se había hecho en el salón, en el techo del salón, un rollo con un cable que iba
no había celulares, no había nada, había que espiar por un agujerito y de ahí un cablecito de acero, eso de los boyeros eléctricos, que tenía como 40 metros, 50, iba atrás del escenario de las cortinas. Y de allá, en un momento, lo desenroscaba y caían todas tiras de esas de las cortinas, que tenían un hierrito pegado en la punta porque caía por gravedad. Que pese. Claro. Y se formaba una jaula, que si hay algún video lo van a ver, se formaba la jaula y ahí estaba el domador. Y te imaginas cómo transpiraba. Y después tiraba para arriba y se enroscaba todo de nuevo. Sí. Y si algo fallaba, había que agarrar la escalera y acortar, porque, bueno, una de las tiras quedó un poquito más baja que la otra. Y patinaba Flavio Fisolo y Gabriela Mujica, la pareja. Sí. Y levantaba allá arriba. Y pasó en una y le pegó una flecha. A un hierrito eso que tenía, andaba con un chichón así. No, quería pelear. Porque no era una monedita. No, era un pedacito de hierro. Hierro. Que lo había puesto José Carón, el responsable de eso era. ¿José? Sí, José era el responsable. Bueno. Y así fueron pasando muchos temas. Otra anécdota era que Pedro Ferreira, lo voy a nombrar porque trabajaba mucho y le gustaba diseñar. Empezaba el espectáculo con una semilla que germinaba con una lluvia. Qué bueno. Bueno, refusilo, no había problema, lo hacíamos con las luces. El sonido hacía los truenos y Pedro quería hacer llover. La lluvia. Quería llover, quería que lloviera. Sí. Estuvo una semana, una pileta, una bomba, un caño perforado arriba, de todo. Terminó el espectáculo y no llovió. No cayó agua. No. Nadie se dio cuenta, nadie sabía nada, recién ahora lo digo, pero nadie se dio cuenta. Pero quería la lluvia. Pero son esas cosas que nosotros queríamos que fuera perfecto. Claro. Y nos quedamos amargados. Indudablemente, que se busca eso, estar hasta en los detalles. Todo. Y era una cosa que, bueno, a la gente le gustaba y te comento, estaban barriendo, limpiando el salón después que terminaba el espectáculo, todos cansados. Sí. Y ya estaban hablando de que el año que viene habría que hacer tal cosa. Claro. Eso era... Sí. Bueno, Edgardo, yo te voy a hacer una última. Daría para hablar mucho más, nombrar a muchas más personas, pero resulta imposible. 15, 20 años no se pueden... Todo el mundo lo va a entender también, que no se puede nombrar a todo el mundo, pero que están igual representados en este rato y en todas las demás entrevistas que hay en el programa, desde ya. Pero te quiero preguntar, para cerrar, ¿qué deja el patín artístico como deporte en un club en la formación de la persona? De esas nenas, nenes, ¿qué transmite y deja el patín artístico en ellos? Bueno, la responsabilidad ante todo, porque cuando vas a competir a un alto nivel, tenés que estar y hacerlo bien. Segundo, en la mente, yo pienso que como todo deporte influye mucho, porque los chicos ya de muy chiquititos aprenden a una disciplina, aprenden a que tienen un horario, aprenden muchas cosas. Yo creo que los chicos que han patinado, que tuvieron mucho tiempo, porque duraba mucho la vida del patinador, digamos. Se terminaba cuando se iban a estudiar, por lo menos los más grandes, salvo que sucediera que no les gustara o algo más, pero si podían, seguían. Mi hijo, por ejemplo, cuando terminó el secundario, dejó de patinar y empezó a los 6, 7 años. Les sirve mucho en la vida. Es muy importante. Primero, cualquier deporte es importante, pero como era una disciplina tan estricta, creo que a los chicos le hizo bien. Libre y competitiva, o sea, te va formando en el disfrute de la libertad. En el club había muchos patinadores, 40, 50, 60, que eran los que se veían en los festivales. Muchos no competían porque no les interesaba competir, querían ir a divertirse, y les gustaba el deporte en sí. Es un deporte difícil, es individual. Más que individual, aparte de ser individual, tenías jueces que te seguían por toda la pista continuamente. Te miraba el público, te miraban los padres, te miraban los jueces, te miraba todo un chico chiquito. Y después es un deporte que dura mucho tiempo, o sea, no es, vos empezás otro, por ejemplo, fútbol infantil, y las etapas van cambiando más rápido. Entonces tenés un instructor, después tenés otro, después va cambiando. Que también es bueno, ¿no es cierto? Porque hacen un deporte. Y había varias categorías también. No quiero hacer muy largo, no te quiero hacer muy largo. No, desde ya patín, que... Claro, categorías tenía A y B, y tenías dentro por edades. 10, 12, 10, 12, así.
Y después otra categoría que fue la primer pareja que hubo de danza, una categoría nueva, que tuvimos la suerte de, bueno, mi hija fue con un chico de Villa María. Y después otra cosa que me quedó pendiente, que lo venía pensando, que en uno de los festivales se trajo una parejita Down, dos chicos Down, de Buenos Aires. Mira qué bueno. Muy bueno. Eso fue muy bueno, los padres vinieron de Buenos Aires pensando que venían a cualquier cosa, y cuando vieron el espectáculo que le habíamos dado, querían volver. Claro, como debe ser. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y qué importante, ahí nombraste de nuevo, los padres vinieron. Qué importante la familia acompañando todo el tiempo. No, eso sí, la familia. Sin la familia no se podía hacer. Siempre presente. Y había un encargado, qué sé yo, voy a nombrar a uno, Ángel Garay, por ejemplo, era el encargado de pintar los círculos en el suelo, él era el que se dedicaba a eso. Y bueno, ahí contamos desde un comienzo con Edgardo Colo, ¿no es cierto? Él tenía un esquema de trabajo con una especie de compás gigante, diríamos así, y con ese compás gigante, era la punta del compás, o sea, el marcador de ese compás, no era una tiza, como un compás de escuela, sino que el marcador tenía un cañito de luz en posición vertical de unos 6-7 centímetros, el cañito de luz, 7 por ahí. En la parte de abajo que iba contra el piso, que era lo que iba a marcar el círculo, se le ponía una estopa, que había que acomodarla con tanta justeza, diríamos así, que la cortábamos con un bisturí a la estopa, ¿no? Comprábamos el pedazo grande y lo cortábamos bien a medida. Eso en la parte de abajo del cañito. Y en la parte de arriba del cañito, que ese cañito vertical que yo estoy aclarando, por la parte de arriba le incorporábamos la tinta. No era pintura, era tinta de zapatero que comprábamos aquí en las zapaterías, ¿no es cierto? Porque por ahí la pintura, en poquito tiempo se salía, la pintura con el movimiento de la rueda, al pasar sobre la pintura, no duraba mucho tiempo. Lo que más se aferraba al piso y que el patín no lo demoraba bastante tiempo en borrarlo, digamos, al círculo, era la tinta del zapatero. Edgardo. Sí, espero que no haya sido aburrido lo que te conté, pero no, hay contrario, tanto para contar. Seguir preguntando, pero por cuestiones de tiempo, es que uno le busca el modo de sintetizar. Por supuesto. Pero realmente son deportes, todos los deportes, quedan para mucho, mucho más. Gracias por haber estado, fue un placer tenerte acá. Favor. Gracias. Vamos al segundo corte y ya volvemos. 2021 es tu año, porque Super Tómbola El Gauchito viene con más chances y premios para vos. 5 autos 0 kilómetro, una casa chalet de 2 dormitorios, más de 13 millones de pesos en efectivo, más de 100 viajes para 2 personas all inclusive, motos, electrodomésticos, una pileta, televisores, celulares, notebooks, bicicletas, órdenes de compra, premios semanales y mensuales, shows en vivo. Y un camión con acoplado Tolva. Cada vez más grande. 60 millones de pesos en premios. Más de 3.000 ganadores. Pedí ahora tu Super Tómbola El Gauchito. Incluye 2 entradas para la expo y noche final. 0800-888-3001. O a través de tu vendedor amigo. Super Tómbola El Gauchito. Llegó S-Visión y D-Box Go. Mucho más que televisión, mucho más que una plataforma de entretenimiento. S-Visión y D-Box Go permite ver los canales de la grilla en vivo, pausar y reiniciar un programa. Y además grabar en la nube y acceder desde donde quieras para ver tus grabaciones. Con S-Visión y D-Box Go tenés on demand desde cualquier dispositivo, donde vas a encontrar las mejores películas, estrenos
y las últimas series y temporadas completas, y las vas a poder ver cuando vos quieras. Y para hacer tu experiencia aún mejor, podés crear diferentes perfiles, guardar tus favoritos, obtener recomendaciones para cada uno y configurar un completo control parental. Viví la experiencia Xvisión y Divox Go. Mucho más que televisión, mucho más que una plataforma de entretenimiento. Pasiones que laten. En el copete de un artículo periodístico que figura en la página 8 del periódico local El Observador de mayo de 2012, motivado por las actividades de la subcomisión de patín del Club Atlético Lambert, al cumplirse 30 años de la práctica de esta disciplina en la institución, se lee: historias de una disciplina que trascendió las fronteras de la localidad para ocupar espacios en el ámbito provincial y nacional. A partir de esa referencia histórica, los invitamos a ver el siguiente video breve en el cual la profesora de patín artístico del Club Atlético Lambert, Alicia Catelli, nos cuenta la actualidad de los entrenamientos y de la práctica del patín en nuestro club. Hola, mi nombre es Alicia Catelli y soy técnica de patín artístico del Club Lambert. Junto con Florencia Trebaiocchi iniciamos este periodo en el año 2015. En ese momento también nos acompañaba Soledad Stefolani, otra técnica de la ciudad de Córdoba. Bueno, después por razones personales no pudo continuar, así que seguimos nosotras dos. En el club estamos organizados en distintos niveles según la edad y según el objetivo de cada grupo. Tenemos desde semillero, iniciales, grupos intermedios, grupos de competencia, adultos. Nosotros pertenecemos, el club, a la Asociación Sureña, que tiene su sede en Canals, y a su vez esta pertenece a la Federación Cordobesa de Patín, y la Federación Cordobesa pertenece a la CAP, que es la Confederación Argentina. Es decir que nosotros estamos dentro del circuito oficial de torneos que se realizan en la Argentina. Por supuesto que en este último año y medio, como todos, nos vimos afectados por la pandemia del COVID-19 y hemos tenido que adaptarnos a toda esta situación. Estamos dando clases virtuales porque consideramos muy importante que los chicos mantengan tanto su forma física como su estado emocional, que mantengamos los vínculos, ¿sí? Y poder acompañarnos en todo esto. Esperamos ahora el momento de poder volver a trabajar de manera presencial y poder volver al circuito de actividades que teníamos programadas, como antes de la pandemia teníamos programados nuestros encuentros amistosos, los torneos del circuito federativo, los almuerzos show y por supuesto el show de fin de año de cierre, que es muy importante para la escuela y para todos los niños. ¿Qué cambió de años atrás? Bueno, cambiaron un montón de cosas. Tengo la suerte de estar ahora y tengo la suerte de haber sido de la primera camada de patinadores del club. El deporte en sí, el patín artístico a nivel mundial cambió. Cambiaron los reglamentos, cambiaron las técnicas, cambiaron las metodologías. Entonces constantemente estamos preparándonos con cursos y capacitaciones para mantenernos al día de todos esos cambios. Todos fueron muy positivos, siguen siendo muy positivos y eso es lo importante. Y bueno, como ex patinadora y en algún momento ayudante, profe, en los últimos años de mi secundaria y hoy de vuelta en este lugar, para mí es todo un desafío y yo estoy muy contenta de estar acá, no solamente porque es un trabajo que amo, sino porque además siento que es de alguna manera una forma de poder devolver un poquito todo lo que en su momento el club me dio y yo me llevé. A partir de tantos testimonios de los verdaderos protagonistas,
creo que todos coincidiremos en que el patín artístico sobre ruedas requiere un elevado nivel de entrenamiento. A partir también de ese entrenamiento y de los años de la práctica del mismo, se deben desarrollar habilidades notables, importantes, como en todos los deportes, pero creo que en este caso particular, que apuntamos al patín artístico, sabemos de la concentración, de el tesón, la pasión, el equilibrio, una serie de rasgos y características técnicas en los movimientos, sentimientos que se expresan en todo el movimiento de la persona deportista. Por eso, sabiendo de lo complejo de este deporte, queremos pasar al cierre de este programa y antes de cerrarlo, hacer mención a todas esas características. En el programa de hoy hemos recordado el pasado del patín artístico con los testimonios de quienes lo vivieron. Y también recorrimos el presente de esta disciplina con protagonistas de la actualidad. Con los recuerdos nos trasladamos en el tiempo para comprobar que aquel pasado está relacionado con nuestro presente y cómo los propósitos de aquellas personas se continúan, se propagan, se mantienen en la institución. Esos propósitos, esos haceres, en la realidad del patín, como en otras disciplinas deportivas que se practican en el Club Lambert, han permitido y permiten a esta institución alcanzar los niveles que alcanzó y que sigue alcanzando en diversas ocasiones en distintos ámbitos, sea local, regional, provincial, nacional. Con las herramientas que nos brinda la historia pudimos transmitir emociones, datos, hechos, experiencias. Esperamos que les haya gustado este programa. Les damos las gracias a todas las personas que participaron en este patín artístico sobre ruedas de pasiones que laten. Agradecemos a ese Visión. Le damos gracias a usted, te damos gracias a vos por estar ahí mirando el programa. Hasta el próximo Pasiones que laten. Nos vemos muy pronto. Pasiones que laten.